ingratitud es la senda hacia la apostasía. Y quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 2. Jeremías es uno de los profetas que más sufrió por causa de Dios. El daño no se lo provocó Dios, sino la rebeldía del pueblo al que le profetizaba Jeremías. Era un pueblo rebelde, de dura cerviz. Imagínese ese turno de profetizarle a una generación que no quería saber absolutamente nada de Dios. Quiero que visualice eso. Cuando usted le habla a alguien si es que le habla a alguien de Dios y está siendo partícipe de la gran comisión, si usted le está predicando o evangelizando a alguien y usted mira que esa persona, por más que le llueva hasta por debajo de la lengua, no hace caso. Imagínese a Jeremías en esa situación, pero no con una persona, sino con un pueblo entero. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 5. Este es Dios hablando. Y dice así: así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieses su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Escuche lo que dice a continuación. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley, la palabra, la instrucción, la guianza, el alimento para su pueblo, no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¿Por qué pasad a las costas de Quitín y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Y escuche cómo es Dios de maravilloso. Recuerdan lo que decía la última alabanza. Y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron. Ojo, no hablé con Scarlett ni le pregunté que iba, ni sabía yo. Es más, le estaba haciendo el chiste yo, porque decía que gruñe el gatito, así era que le decía. Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis
y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jeremías capítulo 2 es uno de los capítulos más contrastantes con nosotros mismos. Usted estaba cantando que deseaba, que solicitaba al Padre que llenara su cántaro con agua viva. Y Él dice, yo soy la fuente. Les decía que la ingratitud es la senda hacia la apostasía. Y ustedes decían que la apostasía era negar la fe, era adorar a otros dioses. ¿Y cuál fue el pecado de Israel? Adorar a otros dioses. Y si leen el capítulo 1 dice, me acordé de ti, de cuando andabas. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a oídos de Jerusalén. Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, o sea, de recién casados, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Le hago una pregunta, ¿Dios sustentó a Israel a través del desierto, sí o no? Claro, no le faltó el pan, pedían carne y les daba carne, aunque después no se lo agradecieran, sino que murmuraran. ¿Sabe? Muchas veces, yo tengo un dicho y digo, Dios no hace milagros ciegos. Y eso lo aprendí con el pastor, con el profeta. Esa gente que dice, ore por mí para que me vaya bien en el camino. ¿Y para dónde va? No sé, voy por el camino. Ore por las iniciales H, J, I, K. Eso no funciona así. Muchas personas reciben milagros de parte de Dios a causa de un intercesor. Muchas personas son bendecidas a causa de alguno que se puso en la brecha a favor de esa persona. Pero cuando esa persona recibe el milagro, recibe el beneficio de parte de Dios, ¿cuántos de ellos regresan a darle gracias a Dios? Muy pocos. Muchas veces ninguno. Y hay quienes saben que fue Dios el que les hizo el milagro, el que los levantó de la silla de ruedas, el que les dio riñones nuevos, el que les puso pulmones nuevos, el que quitó un cáncer maligno y los libertó. Ellos lo saben, porque de una u otra manera el moribundo busca siempre clamar a Dios. En el lecho de muerte no hay ateos. Si no, pregúntenle a Anton LaVey, el fundador del satanismo. Realmente he hecho algo muy malo, perdóname Dios. En su lecho de muerte, el fundador de la iglesia satánica. Amados hermanos, el corazón del hombre es tan ingrato que sabe que Dios es el que le ha hecho el milagro, pero por evitar un compromiso con Él, no reconoce al hechor de ese milagro. Es más fácil decir, es que el doctor que me atendió, excelente, muy bueno. Es más fácil decir, es que el medicamento que me recetaron es de un laboratorio excelente. Es más fácil decir, la quimioterapia lo libró del cáncer, lo sanó del cáncer, lo limpió del cáncer. Porque esa persona sabe que si él dice, gracias a Dios por sus llagas fui sanado, Él me limpió, Él me libertó, Él me libró, Él hizo maravillas, milagros y prodigios y señales.
y se vuelve una persona llena de gratitud hacia Dios, sabe que en ese momento tiene una deuda impagable para con Dios. Y no es que Dios se la va a cobrar. Apostasía también es añadirle un milagro que ha hecho Dios a algo que no es Dios. Eso también es apostasía. Usted tenga cuidado cuando diga, ore por mí porque ando tal cosa. Y viene la persona así, en el nombre de Jesús, reciba sanidad por sus llagas. Usted ha sido curado de todas enfermedades ilegales, ilícitas en su cuerpo. Amén, amén. Y después dice, voy a tomarme esta pastilla. Y después dice, me llegó la pastilla. ¿Y la oración qué onda? Eso también es apostasía. Israel, todo el camino por el desierto, no le faltó la comida, su calzado no envejeció, sus ropas no se rasgaron, sus hijos y ellos siempre tuvieron alimento. Pero ¿qué era lo primero que hacía Israel cuando tenía oportunidad? Primero, adoraban su estómago, le rendían culto a su estómago. No, hombre, este pan del cielo ya me aburre, dame carne. Y comían carne hasta que les salía por las narices. No seamos ingratos, seamos agradecidos. Porque un corazón agradecido es aquel que dice, por sus misericordias, por su piedad, por su bondad, no he sido consumido. Por su misericordia me mantengo en pie. Porque de no ser por ti, Dios, mi pie hubiese sido puesto en resbaladero. Pero tú me libraste. Un corazón agradecido es aquel que sabe que no tiene manera de pagar el bien que ha recibido. Yo siempre he dicho, a mí no me gusta pedir favores, porque si usted pide un favor, aunque usted de alguna manera compense ese favor, siempre va a tener una deuda de gratitud para con esa persona. Y a quien le pidió el favor, si esa persona llega y se acerca a usted y le dice, mire, necesito tal cosa, usted busca de dónde resolverle. Aunque usted ya haya compensado el favor que le hizo en el pasado, pero usted busca cómo solucionarle o recomendarle o decirle, hace esto, hace lo otro, porque tiene una deuda de gratitud. Cuanto más con Dios, si Él le dio vida, le ha dado salud, le ha provisto alimento, lo ha sustentado con la diestra de su justicia, no ha permitido que el enemigo toque su morada. ¿No le parece que son suficientes motivos para estar agradecido con Él? A mí sí me lo parece. ¿Sabe qué otra cosa es apostasía? Apostasía, y lo decía Lescar, decía, es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cuántos saben que aquí reciben palabra de parte de Dios? ¿Cuántos han visto el fruto de esa palabra en su vida? Pero muchas personas reciben esa palabra, son exhortados, son consolados y son edificados. Y después, toda esa consolación, edificación y exhortación es derrumbada por un disgusto y una ingratitud. Y después van y llaman malo a lo que antes era bueno. Llaman incorrecto a lo que se les enseñó que era correcto. Y llaman correcto a lo que ellos saben en su corazón que es incorrecto. Eso también es apostasía. Mire qué complicado y qué delicado es el asunto. Nosotros aquí hemos aprendido a no decir amén, amén, amén a todo. Porque si usted dice amén a todo, significa que está dando por hecho todo lo que la persona está transmitiendo, está diciendo. Por eso nosotros escuchamos, discernimos. Por eso incluso nos enlazamos con los dichos de nuestros labios y decimos, vamos a oír, vamos a entender, vamos a guardar y vamos a practicar. Oír y escuchar son dos cosas totalmente distintas.
Porque el que oye es como que usted escuche, como que oiga la lluvia, no pasa nada, no me enseña nada. Pero si oigo y retengo eso que estoy oyendo, estoy escuchando y lo voy a poder entender. Por lo tanto, lo voy a poder guardar y voy a poder practicarlo. Hay gente que muchas veces recibe la palabra con gozo y dice, lo voy a hacer. A partir de hoy voy a ser diferente. A partir de este momento cambio esa práctica. Pero cuando regresa la tentación a tocar la puerta, sus pies son presurosos al mal y se le olvidó la promesa que hizo cuando fue puesto delante de la presencia de Dios. ¿Saben cuál era el éxito de la iglesia primitiva? Ellos compartían y tenían intimidad con el mismo espíritu que Jesús tenía intimidad, y es el Espíritu Santo. Si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo, difícilmente va a ser agradecido. Porque el principio del hombre es malo desde su origen. Es malo. Por lo tanto, si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, ¿ustedes creen que vamos a regresar a darle gracias a Dios? No. ¿Recuerdan los 10 leprosos que fueron curados? Los 10 fueron sanados, los 10 fueron limpiados, los 10 recibieron el favor de Dios, pero solo uno regresó a dar gracias. Un síntoma de un corazón agradecido es aquel que regresa a alabar y a adorar a aquel que le ha hecho el favor, la maravilla, el milagro, el prodigio. Ese es un síntoma de un corazón agradecido. Aquel paralítico de la Hermosa, ¿qué hacía él? ¿Qué hizo cuando recibió el milagro? Se quedó sentado y dice, gracias, Señor. Lindo, y me quedo pidiendo limosna. El corazón ingrato siempre va a pedir limosna y va a vivir de las migajas que caen de la mesa, todo el tiempo. Porque todo el tiempo va a necesitar de una crisis que le recuerde que hay alguien con quien fue ingrato. Todo el tiempo va a necesitar que cada crisis le recuerde que hay un Dios maravilloso que lo está esperando y que aún tiene misericordia por él. Pero que si no se arrepiente y se vuelve de su mal camino, lastimosamente tendrá el mismo destino que el rico. Cuando Dios dice, en el tiempo aceptable te he oído. Cuando Él dice eso, este es el tiempo aceptable de Dios. Usted está vivo. Este es el tiempo aceptable de Dios. Este es el tiempo propicio para que usted sea agradecido y no se olvide de ninguno de los beneficios de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ve qué pasa con el malagradecido? El malagradecido cree que Jesucristo va a ser crucificado una vez más por causa de su pecado. Hay dos tipos de pecado. Delante de Dios es lo mismo, pero para ponérselos claro, está el pecado que es por práctica, es decir, aquella persona adulteró una vez, te pido perdón, Señor, vuelve a adulterar otra vez, perdóname, Señor, soy débil, la carne es débil, vuelve a adulterar una tercera vez. Decía, el que se roba la gallina, la primera vez le tiemblan los pies, la segunda vez ya le tiemblan menos, la tercera vez ya es diestro para robarse la gallina, que no haga ni ruido. Así es el pecado por práctica. La primera vez va a tener temor en su corazón, la segunda vez ese temor va a ir menguando
La tercera vez se le va a ir formando un callo alrededor del corazón, una caparazón alrededor del corazón, de tal manera de que ya no va a sentir temor y lo va a empezar a practicar, a darle rienda suelta a su carne. Y sí va a mantener una apariencia de piedad, porque si algo tiene el enemigo es enseñarle al que ha puesto en resbaladero a tener una apariencia de piedad cuando su corazón no es recto delante de Dios. Y aquí dice claramente que es imposible que los que una vez gustaron y fueron iluminados del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Cristo murió una sola vez y para siempre por nosotros. Por eso nosotros no hacemos, ¿cómo es? Las siete palabras, un viernes santo, que lo crucifican, lo desentierran el domingo, resucitan. No, no hacemos eso, porque Cristo murió una sola vez y para siempre por nosotros. Entonces nosotros o las personas no pueden creer que pueden ir por la vida practicando el pecado y crucificando una y otra vez a Cristo por causa de su pecado. No se puede, no es posible. Por eso es que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, la conversión es un cambio de mentalidad, donde aquello que practicaba ya deja de ser una práctica para vos y lo comenzás a aborrecer. El alcohólico, cuando se restaura, cuando se sana, una persona restaurada por el Espíritu Santo de alcoholismo, mira con asco el licor. Igual que el que fuma, le ofende ya el tufo a cigarro, porque no es olor a cigarro. Hay gente que dice, qué rico el olor a cigarro. No, eso no es olor, eso es un tufo. Pero cuando las personas no han sido restauradas por el Espíritu Santo, entonces ya miran una cerveza y sí, puede ser que estén yendo a Alcohólicos Anónimos y tengan 2 años de estar perseverando en Alcohólicos Anónimos, aunque no dejan las malas palabras, ni el cigarro. Puede ser que estén en Alcohólicos Anónimos, pero tarde o temprano mira una cerveza, mira una botella de aquel ron que le despertaba, que le volvía ralita la saliva, dice uno, y se vuelve a lamber los labios. Porque porque no han gustado del don, no han gustado de estar en la intimidad, en la comunión con el Espíritu Santo. Y por eso los discípulos absorbieron eso de parte de Jesús. Jesús pasaba toda la noche orando antes de tomar una decisión, antes de emprender una acción, antes de hacer algo. Y eso le hacía permanecer agradecido, porque le había sido dado por el Padre el privilegio de ser presentado para rescatar lo que se había perdido, que éramos todos nosotros. Jesucristo pudo haber dicho, no, Padre, ¿cuál? Esos clavos duelen, mandó una legión de ángeles y exterminar a todos estos romanos. Pudo haberlo hecho, pero su gratitud hizo que se mantuviese humilde, hizo que recordara que el Padre le había concedido el privilegio de que Él entregara su vida por nosotros. Y los discípulos aprendieron eso. ¿Por qué Jesús era tan efectivo en hacer milagros? Si ustedes leen la Biblia, no hay una sola vez en que Jesucristo haya dicho, cállate y sal de él, y el demonio le haya hecho, no, aquí pertenezco, de aquí soy. ¿Qué hacía el demonio? Inmediatamente salía. No hay una sola vez en la que Jesucristo haya dicho, ve, lávate en el estanque 3 veces y recupera tu vista. No hay una sola vez en la que Jesucristo haya dicho, tranquilo, Él no ha muerto, sino que vive. Por tu fe has sido salvo. Levántate y anda. Toma tu lecho y sigue. No hay ni una sola vez. ¿Por qué? Porque Él tenía comunión con el Espíritu Santo. Y los discípulos aprendieron a imitar eso. ¿Qué iban a hacer Pedro y Juan a la hermosa?
No a la iglesia, aquí al templo del Hermoso. A orar. Mantenían su tiempo de oración porque habían aprendido de su maestro y eso les permitía a ellos vivir agradecidos. No era rico lo que les esperaba, no era rico que los azotaran, que los apedrearan, que los garrotearan, que los desprendieran en canasta, pero ellos tenían gratitud en su corazón, porque ellos habían experimentado el estar en comunión con el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto tiempo la iglesia no mira ese tipo de milagro? ¿Hace cuánto tiempo la iglesia dejó de ver un miembro amputado crecer? ¿Hace cuánto tiempo la iglesia dejó de ver que donde no había un ojo, nazca un ojo nuevo? ¿Hace cuánto tiempo? Hace demasiado tiempo. Y yo le pregunto, ¿usted se ha cuestionado o ha preguntado por qué? Puede ser la falta de fe, pero yo creo que es más la falta de gratitud, porque fe tenemos todos. Todo mundo tiene fe. Una persona se sube a un bus y tiene una fe natural que sabe que va a llegar a su destino. ¿Sí o no? No sabe quién es el conductor, no sabe quién es el ayudante, no sabe quién va sentado a su par, pero él cree que va a llegar a su destino. Eso es una fe natural. Pero la gratitud te hace vivir plenamente confiado en que Dios no solo te va a llevar a tu destino, sino que te va a prosperar en ese destino. Una vez estaban construyendo una congregación, un templo, y estaban los maestros de obra, los albañiles, todo el personal, pero el pastor de la iglesia quería ser parte de la construcción, quería ser parte de que dijeran, aquí el pastor excavó esta columna y él armó este pilar de hierro. No es para que le exijan al hombre que se suba allá a ese techo como de 6 metros, 7 metros, no sé cuánto tiene de altura. El pastor quería y le decía al jefe de obra, yo quiero participar de la construcción, póngame a hacer algo. Yo le ayudo, pero quiero ser parte de. Y entonces vino el jefe de la obra, está bien, le dice. Mire, le dice, tengo que cortar estas 100 tablas, le dice. Las va a cortar de tanto por tanto. 12 pies van a medir las tablas del arco. Yo las corto. Le mide la primera tabla, 12 pies, la marca el maestro de obra, el jefe de construcción, aquí está, aquí la va a cortar. Corta la primera, vuelve a medir 12 pies, corta la segunda y dice el pastor, hombre, yo no me voy a estar matando, voy a estar perdiendo tiempo midiendo los 12 pies, si puedo agarrar la tabla que corté de primero y solo irla montando la siguiente y montando la siguiente hasta que termine las 100. Solo que hay un pequeño problema. Cuando usted hace eso, pierde 1/8 de medida. Entonces, cada vez que cortaba la siguiente tabla, tenía 1/8 más grande. La siguiente, 1/8 más grande. Y así se iba agrandando. Cuando llegó a la tabla número 100, tenía una diferencia entre la primera tabla y la última de 10.25 metros. De 10.25 pies. Eso le pasó a la iglesia. La iglesia vino. Paul Yoguichó está haciendo célula. Vamos a hacer célula. Fulano de tal está haciendo grupos de amigos. Vamos a hacer grupos de amigos. No sé quién está haciendo conciertos. Vamos a hacer conciertos. No sé cuánto está haciendo tal cosa. Vamos a hacer tal cosa. Pero ninguno vio cuál era la medida que el maestro había establecido. Y la medida que el maestro había establecido era intimidad con mi Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo fue el que le reveló a Paul Yoguichó que hiciera células de amigos. Ese Espíritu Santo fue el que le reveló al fulano de tal que hiciera grupos de amistad. Ese Espíritu Santo fue el que le reveló al otro que hiciera un tipo de concierto. Pero la iglesia vino y solo tomó lo que le había sido revelado a otra persona y lo imitó, pero ni siquiera lo imitó de la manera correcta. Y dicen, no, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero ¿qué era lo que Pablo le imitaba a Cristo? Su intimidad con Dios. Viene y miran que
Dirroco se manifiesta una maravilla y comienzan a crecer los miembros de la persona, hasta se siente el crujir de los huesos cuando van creciendo, y alguien ve eso y dice, yo también lo puedo hacer. En el nombre de Jesús le ordeno a tus tuétanos, a tus coyunturas, a tus músculos estriados y lisos, que crezcan y adopten la posición normal. Y no pasa nada. Porque Dirroco había tenido un tiempo de intimidad con Dios y le había dicho a Dios, va a llegar una persona así, así y así, y yo me voy a manifestar de esta manera. ¿Ven cuál es la diferencia? G. Ávila habla así, Asamaya soja, Asamaya soja, y salen un montón de Asamaya soja por ahí. No saben ni qué están diciendo. Y ven cómo la tabla va aumentando. Ya no mide 12 pies, ahora mide 13, 14, 15, 16, hasta que se pierde el modelo original. Resultado, ¿dónde están los milagros? Los sacerdotes que tenían mi ley, les dice Dios, ellos no dijeron, ¿dónde está Jehová? A nosotros se nos han enseñado sin número de veces que debemos de cambiar nuestra forma de hablar, que no debemos de describir la situación que tenemos delante, sino que debemos de cambiar esa situación a través de nuestro lenguaje. Pero usted llama y habla con esa persona y resulta que no ha pasado nada. Esto está perro, hermano. Esto está duro. Malísimo el negocio. Las ventas están por el suelo. Y yo a veces por respeto no, aunque a veces se me chorrean las tablas y le digo, aprenda a hablar, hombre, deje de ser mal hablado. Porque es que molesta. Miren, si hay algo que molesta a un maestro, es que usted dé la clase, le pregunte a ese estudiante sobre lo que le acaba de enseñar y el estudiante, ¿qué yo qué, profesor? Eso molesta. Porque uno dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Ahora imagínese a Dios. Yo siempre he dicho, Dios es grande en misericordia, pero no es infinito en misericordia. Y creo que usted lo puede ver en Hebreos capítulo 6, donde Él dice que no podemos crucificar nuevamente a Jesucristo por causa de nuestro pecado, de un pecado que Él ya perdonó, pero que la persona insiste en seguir cometiendo. ¿Cuántas veces Dios ha librado a un montón de gente de la muerte? Pero la gente sigue coqueteando con la muerte. 3 veces lo libró, iba sin casco el tipo, se le atravesó un perro, se le atravesó un gato, se le atravesó otro motorizado. No pasó nada, salí libre. ¿Quién sabe que haya 4ª vez? Tres veces y sigue abusando de la misericordia. Salí tuanis, la libré la 1ª vez, la 2ª, la 3ª. La 4ª es la vencida, así dijo Sansón. La 4ª es la vencida. Sansón, los filisteos a ti. Ya no había nada que hacer, me levantaré como las veces anteriores. ¿Se levantó Sansón como las veces anteriores? Ya no lo acompañaba el Espíritu Santo. Ve qué importante es la comunión con el Espíritu Santo. Sansón no sabía que el Espíritu Santo se había apartado de él. No sabía que la presencia de Jehová se había apartado de él. Por eso él creyó que ya la tenía ganada, ya sabía cómo salir de la situación. Hay gente que dice, voy a ver si ya vencí, voy a ir a probar si ya vencí mis debilidades. Hay personas que tienen debilidades por la mujer ajena y voy a ver si ya salí de ese pase, voy a ver si ya vencí la tentación. Usted no venció la tentación, el Espíritu Santo que habita en usted es el que vence la tentación por usted. Eso es así.
Pero si usted no tiene comunión con Él, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Habrá forma acaso? Vean qué importante. Scarlett leía Amós capítulo 3. Y dice en Amós 3:7, si no mal recuerdo. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Eso dice antes del versículo que leyó Scarlett. Dios está advirtiendo a su iglesia. Cuando Dios le dice a una de las iglesias en Apocalipsis, recuerda de dónde has caído y vuelve a tu primer amor, no se está refiriendo a que vuelva a enamorarse como la esposa recién desposada, sino que vuelva a ser agradecida con el que la ha desposado. Hay dos cosas totalmente distintas ahí, porque una cosa es enamoramiento y otra cosa es amor eterno y perpetuo hacia el Padre. Son dos cosas totalmente distintas. El que ama permanece agradecido, el que no ama no. El que permanece enamorado es solo un encantamiento que tarde o temprano va a pasar. Por eso es mejor edificar un amor para la eternidad que un amor basado en enamoramiento. Hay chavalos que usted los mira hoy, tiene una novia, mañana tiene otra, y llega la mamá y le dice, ve, hoy venís con uno nuevo. Por fin te conocí, porque solo en la camioneta la dejabas allá a una cuadra. Mucho gusto, yerno. ¿Cuál camioneta?, dice el yerno. Si yo no tengo camioneta, lo que tengo es bicicleta. Y eso pasa. ¿Por qué? Porque es un encantamiento, es algo que está dado solo ante los ojos, pero no ante el corazón. El que no ama jamás va a permanecer agradecido, jamás va a ser agradecido, jamás. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Si me ayuda allí, Chaxito. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. ¿Ven cómo es la cosa? Todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque no conoce a Dios, no le ha conocido, no ha tenido intimidad con Él, no sabe con qué se come eso, no sabe lo que es permanecer en comunión constante. Entonces la gente dice, ¿y qué? ¿Voy a pasar 21 días en ayuno hasta que Dios me hable? Si es necesario, sí. Pero para eso usted tiene que amar la presencia de Dios. Ustedes sabían que cuando Daniel hizo 21 días de ayuno, a veces la gente es el problema de no leer, de no escudriñar. Cuando la Biblia dice escudriñar las escrituras, se refiere a que vayan más allá de lo que dice la letra en sí. ¿Qué quiere decirme este texto? ¿Dónde está plasmado? ¿Qué decían las palabras originales? ¿Qué quería transmitirme el profeta? ¿Qué quería transmitirme el pastor, el evangelista, el maestro? ¿Qué era lo que quería decir? Cuando dice que Daniel dispuso en su corazón durante 21 días de ayuno, el ayuno judío tenía una característica en esa época, y es que empezaba a las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde o hasta que se pusiera el sol. No era que el hombre pasó de paso todos los 21 días, no se trata de eso. Pero como nosotros no conocemos las escrituras, entonces nosotros asumimos, no hombre, 21 días sin beber agua, sin comer. No, el ayuno judío tenía esa característica. Iniciaba cuando el sol se ponía y terminaba cuando el sol regresaba. ¿Ven cómo son las cosas? Pero como nosotros no conocemos eso, decimos, ¿qué va a aguantar un ser humano? Dice. Porque no escudriñamos, no leemos. Si usted no ama, no va a escudriñar, porque nadie... ¿De qué se trata el amor? El amor se trata de escudriñar, de saber qué piensa, qué quiere, qué le gusta, a dónde le gusta ir, qué alimento es el que hace que se le chorree la saliva ahí por el labio. De eso se trata el amor. Porque el esposo dice, le gusta tal cosa, voy a cocinarle hoy que no está. ¿Y sabe que se va a derretir cuando le tenga preparado el plato favorito de ella? De eso se trata el amor, de conocer, de escudriñar. Entonces, quien no ama a Dios no va a escudriñar su palabra. Va a ver como una carga leer eso. Con costo y leo un capítulo de la Reina Valera. Y quiere que vaya a investigar qué quería decir
en el Códex Sinaítico, qué quería decir el Códex Vaticano, qué quería... No, está loco. Porque no amamos. Si no amamos, no podemos escudriñar al que debemos de amar. Y no podemos poner con excusa, ¿y de dónde voy a hallar los pergaminos yo? Es que voy a ir hasta el Vaticano a buscarlo. No, hijito, ahí en internet, en línea lo tiene. Ponga Codex Vaticanus y allí tiene la Biblia, la Septuaginta, cuando fue la primera edición, ahí está. Codex Sinaítico, ahí está. Pero es más fácil ver TikTok. Lástima que no lo bloquearon. Qué pesar me da. Si no amamos, no podemos escudriñar. No podemos saber qué quiere el Padre, qué piensa el Padre, cuál es su propósito para esta generación, qué quiere el Padre para conmigo, para con mi familia, con mi descendencia. ¿Qué quiere? ¿Cómo puedo actuar yo de acuerdo al propósito de Dios si no lo escudriño, no busco en su intimidad? No lo busco en intimidad. ¿Cómo? ¿Habrá alguna forma? Y el mismo Amós 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Ven la importancia de leer las Escrituras? Esos son versículos que nosotros deberíamos de manejar. Amós 3:1. ¿Hace cuánto dio la lista de versículos? 2 semanas. 2 semanas aproximadamente. Nahum 2:1, ¿qué dice? Ay, pastor, ay. Eso. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza. Vigila el camino. Cíñete los lomos y refuerza mucho tu poder. Pero si usted no ama, va a estar aprendiéndome eso yo. Lucas 10:19. Con ánimo, como que lo cree, como que es suyo ese versículo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Eso es lo que da vida, el escudriñar las Escrituras, el memorizarlas. Porque si no, muchas personas van a empezar a apostatar de la fe porque no han guardado las Escrituras y el mandamiento del que dicen que aman. Apocalipsis 20:10. No, sin reírse, como que lo cree con autoridad por los siglos de los siglos. Ven qué importante y qué esencial es. Aquí la intención no es molestar a la persona, sino que edificar a la persona. ¿Y cómo es el fundamento correcto? El fundamento correcto es Cristo y Cristo es la palabra. Si usted no se fundamenta en la palabra, I'm sorry con excuse me, pero su casa está edificada sobre la arena y tarde o temprano las corrientes la van a negar. Si usted lee el libro de Nehemías, Nehemías edificó el muro, reedificó el muro, pero la palabra reedificar significa que utilizó el cimiento antiguo, el cimiento que ya estaba plantado. Significa que él no desechó el material que ya estaba ahí, porque cuando fue cimentado ese muro, ese material era el idóneo para la construcción. Entonces dice que él reedificó, es decir, sobre ese fundamento ya establecido, él comenzó a levantar los muros de la ciudad. Jueces capítulo 6, versículo 27, cuando habla de la toma de Jericó. Miren qué maravilloso que es Dios. Si hay algún ingeniero civil aquí, arquitecto o lo que sea de construcción, sabe que para que una edificación o una infraestructura se derrumben sus muros hacia afuera, tiene que haber una fuerza interna que impulse los cimientos hacia afuera de la edificación. Les hago una pregunta, ¿será que los ciudadanos de Jericó estaban tan dados al suicidio que dijeron, botemos la muralla por ello? Es imposible, no tiene lógica. Sin embargo, las últimas excavaciones de la ciudad de Jericó dicen que las murallas cayeron hacia afuera de la ciudad. Y cuando dice que los israelitas subieron pues a la ciudad y acabaron con todo lo que estaba delante de ellos, eso quiere decir que los mismos cimientos, las mismas, ¿cómo dicen? Los mismos desechos de la destrucción fueron un puente para que los israelitas tomaran Jericó. ¿Y quién cree que fue esa fuerza interna que hizo que los muros cayeran hacia afuera y no hacia adentro de la ciudad?
fue Jehová, pero por causa de la obediencia de un hombre que supo obedecer y guiar al pueblo en obediencia. ¿Quién era ese hombre? Josué, muchachos, y entonces me están preocupando. Josué fue el que dirigió la toma de Jericó. Josué fue el que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué supo permanecer agradecido, supo que Dios le había mostrado la tierra que había de poseer con sus pies y que iba a ser herencia para él y para su descendencia. Y esa gratitud fue la que le hizo: no, tranquilo, nosotros subiremos y nos lo comeremos como a pan, junto con Caleb. Fueron los dos que tuvieron un espíritu diferente, un espíritu agradecido, porque ellos reconocían que el que los había sustentado en el desierto había sido Dios. Ellos reconocían que el que los había libertado del amorreo, del jebuseo y de toda esa gente había sido Dios. Por lo tanto, con los filisteos no iba a ser diferente. Ellos sabían que con los gigantes no iba a ser diferente, porque tenían un corazón agradecido. ¿Y a dónde quiero llevarlos con todo esto? Noel me dijo que no me tardara. Y la Michael también, dice él. Mire. ¿A dónde quiero llevarlos con todo esto? Qué barbaridad, ¿eh? En la FISA no dice eso, ni en el estadio. ¿A dónde quiero llevarte con esto? ¿Tú has recibido favor de Dios, sí o no? ¿Has recibido milagros de parte de Dios, sí o no? Entonces tenemos que ser agradecidos. Pero la gratitud no es una acción, no es una palabra que viene del diente al labio, como decimos. La gratitud es algo que se muestra a través del fruto. Es un fruto cosechable. Quiere decir que si eres agradecido, tu tiempo de alabanza va a ser distinto. Quiere decir que como eres agradecido, no vas a venir aquí como que vienes a un concierto y te vas a sentar a ver qué cantan los muchachos. Se equivocó ahí ese brother. Quiere decir que no va a decir, desafinó un poquito. No venís aquí a criticar música, venís a adorar al amado, a aquel que es objeto de tu adoración. Porque si no adora a Dios, quiere decir que vas a adorar otra cosa. Un corazón agradecido es aquel que viene y dice: tengo 10 minutos. Voy a entrar en intimidad con el Padre. ¿Cuánto le tomó a Dios hacer que aquella calabacera creciera y diera fruto? Para Jonás. Un día, una noche, ni siquiera fue un día, fue una noche. ¿Cuánto le tomó a Dios hacer que aquella vara seca con la cual arriaban ovejas, ganado, reverdeciera y diera frutos y flores? La vara de Aarón. ¿Cuánto tiempo le tomó reverdecer? ¿Y quién dice que ese tiempo de 10 minutos de oración para un corazón agradecido no significa una puerta que se está abriendo? El último piochazo que va a liberar los diamantes, el oro, la riqueza, la honra, la gloria. ¿Quién dice que esos 10 minutos de oración no son esa ventana en los cielos donde Él derramará pan sobre tu casa? ¿Quién dice que esos 10 minutos de oración no son quizás la sanidad que estás reclamando para algún familiar, la conversión que estás reclamando para algún familiar? Pero eso depende de un corazón agradecido. Yo siempre digo, los hijos son los que permanecen en casa, pero el hijo que permanece en casa, en la Biblia no significa que va a vivir hasta los 40 años, el bebé, dándole papilla a la mamá. Todo, mi hijito. No se refiere a eso. Cuando dice que los hijos son los que permanecen en casa, se refiere a que aquellos que se van de casa, pero permanecen en la enseñanza que recibieron, en el fundamento que recibieron, esos son hijos. Los demás son bastardos. Si usted recibe una enseñanza, la guarda, la practica y da frutos sobre esa enseñanza, es hijo. Pero si usted recibe una enseñanza, esa palabra como que no me gustó, parece que es tiradera esa onda, y se va murmurando en contra de la palabra, ni siquiera se acerca a la fuente para aclarar qué fue lo que quiso decir, sino que va y
ya sea el club, no sé, el club de Betty la Fea, porque toda la conversación que salga de allí va a estar. Y comienza, y dicen, sí, hombre, ese brother me tiró a mí, me tiró a ella, y yo reciba lo suyo. Se arréglese con papá. Cualquier cosa le recarman al profeta, a mí no. Entonces, si vos recibís la enseñanza y lejos de escudriñarla y decir, hombre, es cierto, ese sentir tengo en mi corazón, esa inquietud tenía en mi alma se sentía agitada por eso, porque no entendía, pero vas y escudriñás. Ser como los de Berea, que esos tipos, Pablo comenzaba a predicarle y ellos en las escrituras comenzaban a leer. Es cierto, tiene razón, eso es así. Yo les aseguro que ahorita que dije que los que permanecen en casa son aquellos que guardan y practican la enseñanza y los demás son bastardos, muchos van a ir a preguntarse, eso no es de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Y si usted permanece en esta iglesia, si usted ha recibido enseñanza y escudriña las escrituras, se va a dar cuenta que no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero los hijos son aquellos que le conocemos, que le hemos recibido y que le hemos aceptado. Esos son los hijos. Los que practican el pecado, esos no son hijos de Dios. La misma palabra dice, el que practica el pecado no es de Dios. Solamente un corazón agradecido es el que permanece siendo hijo. Y como le digo, permanecer siendo hijo no significa que usted va a pasar 40 años para que su mamá lo alimente, le dé bocadito, el avioncito, hijito, tome los vegetales. No, no es eso. Ser hijo es guardar la enseñanza, practicar esa enseñanza y hacer que otros sean partícipes de esa enseñanza. Y decirle, mira, brother, lo que estás haciendo no es correcto. Hay muchos creyentes que practican cosas que nosotros sabemos que no son de parte de Dios. ¿Qué tiene de malo hacerse un tatuaje? Aunque sea un aguacate viejo que se manchen ahí, nada de malo tiene. Y uno dice, mira, brother, Levítico dice tal cosa. Eso es del antiguo pacto. Ahí se vuelven bien bíblicos. Ese es del antiguo pacto. Es que el Dios del antiguo pacto es diferente al Dios del nuevo pacto. Pregunto yo. Porque las mismas escrituras dicen que Dios no cambia, que en Él no hay variación de sombra alguna. Pero solo los agradecidos son los que toman la enseñanza, la guardan, la practican y la multiplican. Cuando hubo la gran persecución en Jerusalén, después del concilio de Jerusalén, ¿sabe qué hicieron los discípulos? Los discípulos no se fueron a esconder. Tenían demasiada gratitud en su corazón como para irse a esconder. Fueron dispersados y en cada lugar por donde pasaban, predicaban el evangelio. Daban la enseñanza que habían recibido. Plantaban la semilla que ellos habían recibido y que había dado fruto en ellos porque eran agradecidos. A expensa de que los mataran, los colgaran, los tiraran a la fiera, etcétera, lo que fuera. Pero ellos sabían que tenían un padre que era maravilloso y que les había dejado un maestro excelente, que les había enseñado a ser agradecidos. Por lo tanto, no podían defraudar esa enseñanza. Ahora entiende la diferencia entre un hijo y un bastardo. Un hijo es aquel que hace que la enseñanza dé frutos y alcance a otro y hace que los demás se edifiquen sobre el fundamento que es Jesucristo. Eso es un hijo. El otro es el que se va a ir murmurando, el que va a ir hablando cuatro payasadas, el que va a justificar su pecado, porque el ser humano es experto en justificar su pecado. Ese no es agradecido, nunca lo fue. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los mal agradecidos no eran de nosotros. Amén. ¿O sí? ¿Han escuchado ese dicho? Reúnete con lobos y vas a aprender ¿a qué? A aullar. La Biblia dice, júntate con sabios y serás sabio. Júntate con necios y serás traspasado. Yo prefiero juntarme con sabios. Si alguien está llegando a conversar cosas que no edifican, ese no es sabio y tampoco es sabio el que lo escucha. Si usted, hijo, va a aprender a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y va a aprender a discernir entre lo limpio y lo no limpio.
¿Dónde está escrito eso? En la Biblia dice, entre Génesis y Apocalipsis, dice, en algún lugar de ahí. Alguien que salga en defensa ahí. Ezequiel, cada vez que usted tenga oportunidad de hacer algo para Dios, no se niegue, hágalo. Si usted dice, pero me atraso, miren, les voy a contar ya para terminar. Hasta ahorita dije que voy a terminar. Miren, hoy, por cierto, Vanessa, tenemos algo pendiente ahí. Me fui a buscar una solución y me dio un problema, pero bueno. Hoy fue un día bastante ajetreado. Tenemos responsabilidades con la fundación que tenemos que cumplir. Tenemos muchos compromisos como fundación. Y si nosotros no cumplimos con esos compromisos, estaríamos siendo malagradecidos. Porque la fundación le pertenece a Dios. Él es el que la ha sustentado legal hasta el día de hoy. Nosotros no aparecemos en la lista. Que cerraron 25 ONG. No estamos en esos 25. Pero es Dios. Si nosotros venimos y decimos, me importa mi fundación, aquí fundación, eso es lo que nos da el sustento legal, seríamos malagradecidos. Y por eso es que la fundación está en los puntos de ayuno. Y usted, como tiene un corazón agradecido, supongo que todas las noches en su altar familiar está orando por eso, porque es agradecido. Amén. Ok, entonces ahí está, mire, ¿cuántos amén? Entonces calculo hay 50 sillas de estas, sí, hay más de 70 personas que están haciendo su altar familiar. Y donde 2 o 3 están puestos de acuerdo, ahí está Dios. Amén. Póngase de pie y vamos a...